Ahora el siguiente punto en estudio son los sistemas electrónicos de instrumentos de vuelo. Estos sistemas electrónicos de instrumentos de vuelo o EFIs, por sus siglas en inglés, es un sistema, es un sistema de instrumentos de cabina donde se sustituyen los instrumentos asociados a un sistema electromecánico a un sistema electrónico, ¿verdad? Un sistema de normalmente consta de una pantalla principal llamada PFD y de pantallas de multifunción MFD, además de una pantalla de indicación del motor y avisos de la tripulación EICAS. ¿Qué pasa? Que los sistemas electrónicos de instrumentos de vuelo son una sustitución, son una innovación basado en sistemas electrónicos, pantallas LCD y un panel de control, ¿verdad? Que permite la visualización en estas pantallas de todos los datos asociados a los sistemas de navegación del avión. Y además de ciertos sistemas de control de generadores de símbolos, adecuadores de señales, indicadores HMI que permiten interactuar toda la instrumentación instalada, toda la instrumentación, equipamiento, sistemas de control, elementos de medición, elementos sensores eh, primarios y secundarios y permiten además esta visualización a través de estas pantallas de multifunción, pantallas principales de vuelo, a través de un panel de control, a través de un sistema de gestión de generación, de pantallas de presentación, controles y procesadores de datos. Eso es básicamente es una instalación EFI, ya que cuenta con todos estos elementos. Pantalla, como lo hemos dicho, pantalla de presentación, controles, procesadores de datos. En la gráfica podemos ver esta imagen donde se suministra información. ¿Cuáles son las entradas de todos estos sistemas? Todos los sistemas BORD, ILS, LOT, ILS, GA, DC, FMC, etcétera. Todos esos entran a este sistema, a este procesador de datos, van a un panel de control para modificar trayectorias, introducir elementos, variables, y también van a un sistema de visualización que ya son sustituidos por pantallas básicamente de tipo LCD. Todo esto forma parte de un sistema electrónico generalizado de un avión o de una aeronave. Son sistemas, básicamente esto es un poco el resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora, que son todos los sistemas FMC, de todos los sistemas de control y gestión de la nave, ya sea hidráulico, mecánico y electrónico, todos esos sistemas asociados, los sistemas electrónicos de vuelo, sistemas de navegación de vuelo, las reglas instrumental de vuelo, donde se toman ciertos esos parámetros y entran a ese generador de símbolos, a ese controlador, a ese sistema de adquisición de datos, donde se presenta y un formato de datos, se visualiza, se miden todas estas variables, se generan señales de alarma para el control y manejo de toda la aeronave a lo largo de la trayectoria dentro de esa aerovía. Y todo esto está asociado a este sistema. Todos estos elementos por separado forman este sistema electrónico de instrumentos de vuelo, que son avances de la aviónica, que no es más que la electrónica aplicada a la aviación. Ahora bien, la descripción general de este elemento, las posibles aplicaciones del sistema EFI varían mucho. Un avión ligero puede ser equipado con una unidad de pantalla en la que se muestran datos de vuelo y de navegación. Un avión de fuselaje más ancho o un avión más largo de mayor característica y de mayor prestaciones requiere más información, tiene más sensores asociados, y es por eso que requiere más pantallas de visualización o más pantallas de presentación o HMI que permiten interactuar con todas estas variables instaladas en los sistemas de control y navegación de la aeronave, ¿no? Una instalación EFI tendrá pantallas de presentación, controladores, procesadores de datos, eso lo hemos visto. Un EFI básico podrá tener todos estos componentes en una sola pantalla con pocos controles de panel. Estas son las típicas alarmas o las típicas
señalización en colores de la información asociada a estos parámetros que se encuentran en pantalla, eh, códigos de colores que se suelen usar en los sistemas EFI. Los sistemas electrónicos de instrumentos de vuelo, en sus pantallas de presentación se puede decir que tienen dos tipos de pantalla. Poseen una pantalla de PFD o una pantalla principal de vuelo y una pantalla multifuncional. Ahora bien, ¿para qué es el uso de estas pantallas y para qué es el uso de estas pantallas y qué se logra con esto? Las PFD o estas pantallas, ya sea primaria o secundaria, están diseñadas para mejorar la conciencia de la situación del piloto, ¿verdad? O la forma como el piloto va a interpretar cada una de estas señales en su conjunto, ¿no? Mediante la integración de esta información en una sola pantalla, se logra capturar toda esta información en una sola hoja de visualización en lugar de tomar estos datos de varios instrumentos instalados en la cabina. Dicho de paso, instrumentos analógicos. Es por ello que el EFI tiene su valor conceptual de desarrollo en esto, que permite mejorar, la visualización, y tener un mejor control en el manejo de los datos en una sola pantalla que ver estas variables en muchos instrumentos analógicos. La PFD también aumenta la conciencia situacional de la tripulación del avión, alerta de condiciones inusuales o potenciales que son peligrosas, por ejemplo, la baja velocidad, alta tasa de descenso, cambiando el color de la pantalla por las pantallas previamente vistas en la tabla anterior, eh, verde, negro, blanco, perdón, negro, verde, blanco, magenta, azul, ámbar. Entonces, estos tipos de situaciones en las que se va a presentar cambia, cambia cada código de color, depende de la situación o de las condiciones o alarmas potencialmente peligrosas, ¿no? Se varía el color de la pantalla en la indicación de la PFD. En la pantalla principal, en la cabina de vuelo, las pantallas de presentación son las partes más visibles de un sistema EFI y son características a las que le dan lugar al nombre de la cabina de cristal. O sea, estas pantallas generalmente eh, a- fomentaron al llamado nombre de la cabina de cristal. El PFD o la pantalla principal de vuelo muestra toda la información crítica para el vuelo, incluida la velocidad aerodinámica, la altitud, rumbo, actitud de velocidad, vertical y guiñada. El PFD está diseñado para mejorar la conciencia de la situación de un piloto mediante la integración de toda esta información, ¿verdad? En una sola pantalla en lugar de 6 diferentes instrumentos. Esto ya lo hemos visto. El MFD, por otra parte, muestra la navegación y la información en tiempo real de múltiples sistemas. Las pantallas multifuncionales con frecuencia se idearon como cartas centralizadas o cartas digitales, donde la tripulación puede proponer informaciones o superponer informaciones diferentes sobre un mapa o gráfico. Ejemplo de información de superposición MF incluyen un plan de ruta actual de la aeronave, información del tiempo provista en el radar de a bordo o bien para los radares meteorológicos en tierra. Por ejemplo, el NECRAS, el espacio aéreo restringido y el tráfico de las aeronaves. Estas son básicamente las diferencias entre un display multifuncional y un display primario de vuelo. Y aquí vemos en las dos pantallas cada uno de estos sistemas, ¿no? Ahora, estos básicamente son los sistemas electrónicos de instrumentación de vuelo, que es una integración de todos los sistemas variables de control, y su innovación se basa, en resumen, en la adquisición de todos estos datos y la valorización de estos datos para tener criterios de valor
que me permitan tener un mejor manejo del sistema del control de vuelo a lo largo de la trayectoria dentro de la aerovía o ruta aérea. Este es básicamente el sistema electrónico de instrumentos de vuelo, que se fundamenta en todas las entradas, en todas las entradas asociadas a DME, BOR, que son sistemas de radioayuda, además de los GPS, además de los sistemas de control interno. Todo eso me permite concatenarlos, centrarlos en una pantalla principal y tener una mejor valorización de mi entorno en cuanto a sistemas de control y manejo de información de la aeronave, ¿no? Ahora bien, teniendo ya esto bien claro, vamos al control supervisorio de un motor. Los avances tecnológicos de las turbinas de gas han exigido un control más preciso de los parámetros del motor, de lo que por sí solo podrían hacer las unidades de control de combustibles hidromecánicas. Estas existencias están afrontadas por los controles electrónicos del motor ES de los cuales, existen dos tipos. El supervisorio, que es un sistema solamente que supervisa el manejo y control de la inyección de combustible de un motor, o la de autoridad total, que son FADE. En este caso vamos a ver los dos elementos. La función principal de un sistema de combustible de un motor de turbina es suministrar la correcta cantidad de combustible limpio, libre de vapor y con una presión correcta, al control de combustible bajo todas las condiciones de funcionamiento, que es básicamente el control supervisorio. Esa es la función principal de un sistema, entregar de forma bajo ciertos criterios o parámetros de funcionalidad, energía limpia, combustible limpio hacia el sistema de control de inyección de combustible. Ahora bien, ¿qué debe de ser aquí? Que debe ser un combustible limpio, con una presión correcta, de acuerdo al manejo y la velocidad del avión. Se inyecta menos en el abordaje, en el despeje, se inyecta más o menos en el despeje, en el abordaje, o se controla durante la velocidad de crucero de la aeronave. Esto es el sistema de control de manejo de combustible en una aeronave. En el esquema que sigue a continuación, este típico sistema de combustible que se muestra a continuación, básicamente nos da cierta información de cómo es el manejo de la inyección de combustible hacia el sistema, hacia el motor, ¿no? Y todos los pasos que debe seguir para entregar bajo los criterios, las premisas de este sistema de funcionamiento, que debe tener una presión ideal, debe ser limpio, libre de vapor y totalmente libre de impurezas y de hielo. Debe evitar debe tener un sistema de descongelamiento o de calentamiento del combustible para evitar el hielo en el mismo, ¿no? Entonces, todos estos pasos, todos estos elementos que se consideran o que hemos visto que se ven en este sistema típico de combustible son necesarios para cumplir con las especificaciones requeridas de este sistema, ¿no? Ahora bien, en este extremo vemos un depósito de combustible, que es el punto 1, una bomba sumergida, que es la 2, que entrega a una válvula, va a un sistema de bombeo, a un sistema de enfriamiento. Ese sistema de enfriamiento, aire combustible, donde por el pin 10 entra el aire, hay este sistema permite además que no se congele no se congele el combustible. Luego pasa por un sistema de filtrado donde se mide la diferencia de presión, del filtro, que es el punto 12. Este circuito cerrado hace o permite que ese sistema de enfriamiento, que es el 11, que es aceite combustible, ayude a aliviar esta obstrucción, ya que este transmisor de presión diferencial calcula la diferencia entre la entrada y la salida, y cuando la presión
en la salida disminuye, quiere decir que hay una obstrucción en la entrada y se debe limpiar o aliviar el filtro, ya que esto se debe entregar en unas condiciones óptimas al sistema de control de inyección de combustible, que es el bloquecito 14 que vemos ahí, y que finalmente es el que va a inducir, una vez que el combustible fluye desde el cambiador de calor, que es el filtro 11. Si el filtro 11 se obstruye parcialmente con cristales de hielo, un interruptor de presión diferencial, que es el 12, a través de filtro cerrará los contactos y encenderá una luz de aviso de hielo en el combustible sobre el panel mecánico. Esto también está asociado, y esto llega al sistema de control electrónico que se ve en pantalla y en cabina, ¿no? Y se pueden tomar cierta valorización. Entonces, el mecánico de vuelo, en algunos casos, puede abrir la válvula de sangrado de aire que permite que el aire caliente fluya a través del cambiador de calor y caliente combustible hasta derretir el hielo y evitar posteriormente la formación del hielo. Si el filtro llegara a obstruirse, ese filtro 11, llegara a obstruirse completamente, el combustible fluiría alrededor de él a través de una válvula de derivación del filtro, que es la guía esa 13, ¿no? Desde el filtro de combustible fluye a través de la etapa de alta presión. Esa etapa de alta presión es ese pincito 8, esos dos círculos 8, que está asociada a la bomba 4, ¿no? Y luego dentro de la unidad de control de combustible, que es el 14, que es la unidad de control de combustible donde se lee todos esos parámetros y se hace una gestión o un control de lazo cerrado de la inyección del combustible, eh, la unidad de control de combustible está montada en el motor y contiene sensores de presión y temperatura en el gobernador del nitrógeno, tipo masa centrífuga. Las palancas de corte y control de combustible en la cabina actúan las válvulas de control de combustible. ¿Cuáles son esas válvulas de control? Las válvulas de control, desde el control de combustible, pasa a través del transmisor de flujo de combustible, que es el 15, es un transmisor de flujo, mide la cantidad de flujo que se va a inyectar, y el cambiador de calor aceite de calor aceite combustible, que es el 15 y 16. Desde allí a través de la válvula de presuración y descarga, que son 17, el combustible para el arranque y la operación a baja velocidad fluye en el colector mínimo 18 y la de mayor parte de combustible fluye a través del colector 19. Desde los colectores el combustible fluye a los inyectores 20 y desde allí es pulverizado en las cámaras y quemado. Cuando el motor separa el combustible queda en los colectores, drena a través de la porción de descarga de la válvula de presurización y descarga y sale al exterior a través de la línea de drenaje 21. Todo esto a grosso modo forma el sistema de control supervisorio. Estos sistemas de control supervisores en algunos casos tienden a ser EEC, este sistema, porque es un sistema básico que solamente se toma, no es un sistema full, sino es un sistema básico de este sistema supervisorio, pero también actúa el supervisorio FADE, que es un supervisorio más amplio, más de amplio espectro, donde se miden todas estas variables y otras variables asociadas al sistema de navegación de la aeronave. Ahora bien, vamos a leer, ya vimos un poco lo que se denomina ES, vamos a entrar un poco a detalle sobre los FADE y sobre lo que hemos visto que es un sistema más completo, más amplio. El control completo del motor digital o electrónica FADE es un sistema que consiste en una computadora digital denominada controlador electrónico del motor ES o unidad de control del motor SU y sus accesorios relacionados que controlan todos los aspectos del rendimiento del motor de la aeronave. Los FADES se han producido tanto para motores de pistón como para motores a reacción. La autoridad full de la ingeniería de control es este sistema FADE. También se interrelaciona con las señales del avión, lo que hemos dicho, también toma parte de las señales del avión y por eso es un sistema que no solamente controla el motor en su ES de su ES o SU, sino también algunas otras variables de control o periféricos asociados. En consecuencia, la SU es el computador del sistema FADE y generalmente se localiza
en una zona fría del motor, como puede ser el cárter del ventilador. Y los periféricos asociados, como vemos en la gráfica o en el esquema que está al lado derecho, vemos la unidad hidromecánica, el alternador, sistemas de actualización, BSBS, B-BCS y control de tolerancia de turbina, sistema de encendido y arranque, sistema de reversa, sistema de recirculación de combustible, sensores de motor, cableado eléctrico, refrigeración de la SU y válvulas de escalonamiento de combustión. Ahora bien, esa unidad de control ESU está alimentada por un alternador trifásico. Este alternador trifásico de imán permanente, cuando las revoluciones del motor superan un determinado nitrógeno mayor a un 15%, ¿no? El alternador de control proporciona un suministro de potencia eléctrica independiente a los dos canales de la SU. La arquitectura del FADE es totalmente redundante, quiere decir que está construida en base a dos canales A y B de control independiente de la SU. Cada canal puede controlar los diferentes componentes de los sistemas del motor y pueden también operar independientemente sin intercambiar datos. Es decir, un sistema de respaldo, un canal A y un canal de respaldo que siempre está trabajando en caliente. Es decir, cada canal controla diferentes componentes del sistema y pueden también operar independientemente, depende de su configuración. La mayor parte de la comunicación, la mayor parte de la comunicación entre los sistemas del avión y la SU es transmitida por buses de datos digitales. La SU también está equipada por un sistema BAI que proporciona capacidad de información de mantenimiento y comprobación a través de la MSU, que es el display de control de multipropósito o multifuncional. Ya eso lo hemos visto, lo hemos leído. El sistema FADE proporciona la regulación y propagación de los sistemas de motor para controlar el empuje y optimizar su operación. Realiza funciones de control del motor y la interacción del motor con el avión. O sea, juega o concreta o centraliza toda esta información a través de la unidad ESU o la unidad de control electrónico. La SU es una unidad de control electrónico digital de doble canal que utiliza un microprocesador para funciones de control principal y dos microcontroladores, uno para funciones de interfase de transductores de presión y otro para la función de comunicación ANDI. Estos son los sistemas básicamente con los que se cuenta la unidad de control. Es un sistema que posee un microprocesador para funciones de controles principales y dos microcontroladores, uno para funciones de interfase de transductores de presión y otro para la función de comunicaciones. Esto es el sistema FADE. En este caso, lo que vemos en la gráfica derecha es un sistema de FADE del Airbus A320, que lo tomé como referencia para explicar de forma gráfica todo el control digital integral FADE. Ahora, las funciones del control del motor y las funciones de interacción del motor avión, la vemos aquí. Ya vimos que la función del motor, las funciones de control del motor se llevan a través de un microprocesador en la unidad SU y las otras funciones de interacción motor-avión se llevan en dos microcontroladores, ¿no? Ahora bien, las funciones del control del motor incluyen control de gestión de potencia, control de las válvulas de sangrado de las variables, control de álabes del estator, control de válvulas de sangrado de transición, regulación de control de combustible, control activo de tolerancia de la turbina de alta presión, control activo de tolerancia de la turbina de baja presión y control de la válvula de retorno de combustible. Y las funciones de interacción del motor incluyen indicaciones del motor, pues datos del mantenimiento del motor, arranques del motor automático y manual, control de reversa, autoempuje y datos de monitorización de condición. Estos elementos, básicamente, las funciones de interacción del motor avión, indicaciones del motor, datos de mantenimiento del motor, son los que se ven o lo que se estudia en
en la unidad de control electrónica, ¿no? Siguiendo, lo más relevante de la arquitectura FADE es el sistema FADE es totalmente redundante, ya eso lo dijimos. Tiene dos canales A y B que son independientes, cada canal puede controlar diferentes componentes de los sistemas del motor y pueden también operar independientemente sin intercambiar datos. Todas las señales de control de entrada FADE son duales y todas las señales de control que salen del ECU también son duales. Entradas y salidas son duales, hay redundancia en el sistema de control al lazo cerrado del sistema. La mayor parte de la comunicación entre los sistemas del avión y el ECU es transmitida por uso de datos digitales, por sistemas de comunicación digitales. La ECU está equipada con un sistema Build Test equipamiento que proporciona capacidad de información de mantenimiento y comprobación a través de la MCU, eso ya lo vimos, y puede detectar y aislar fallos. El objetivo principal de cualquier sistema de control de un motor es permitir que el motor funcione con la máxima eficiencia. Para una condición dada, originalmente los sistemas de control del motor consistían en enlaces mecánicos simples conectados físicamente al motor. Al mover estas palancas, el piloto o el ingeniero de vuelo podría controlar el flujo de combustible, la potencia de salida y muchos otros parámetros. Con la introducción del FADE, la ECU puede realizar todos estos cambios y el sistema electrónico de la aviación, el sistema de gestión electrónico de la aviación, sustituye al ingeniero de vuelo o al controlador de vuelo. Todo esto se hace a través de ese control electrónico, donde varía una señal eléctrica, donde varias señales eléctricas se centran en un microprocesador y donde se toman criterios de valor a la hora de la supervisión, manejo y control de la inyección tanto de la inyección de combustible del motor como el manejo y el performance de todas las variables asociadas a la instrumentación instalada en aeronave. La ECU, en este caso, siguiendo el contexto, la ECU es una unidad de control electrónica digital que permite que utiliza un microprocesador para funciones de control principal y dos microprocesadores para un control de funciones de interfaz de traductores de presión y otro para la transmisión de comunicación Android. Los verdaderos controles de motor digital de plena autoridad no tienen ninguna forma de anulación manual disponible, lo que otorga plena autoridad a los parámetros de funcionamiento del motor en las manos de la computadora o de la ECU. Si ocurre una falla total del FADE, el motor falla. Si el motor se controla digital y electrónicamente, pero permite la anulación manual, se considera únicamente una SC o SU. Es por eso la diferencia, básicamente aquí está la diferencia de lo que es un sistema FADE y un sistema ES. Repasamos. Si ocurre una falla total del FADE, el motor falla. Si el motor se controla digital y electrónicamente, pero permite la alunación manual, se considera únicamente una SC o SU. Un SC, aunque es un componente de un FADE, forma parte del FADE, no es en sí mismo FADE cuando está solo. El SC toma todas las decisiones hasta que el piloto desee intervenir. O sea que el ES forma parte del FADE. El SU tiene un chasis de aluminio, ya hablando de la parte física del SU, tiene un chasis de aluminio refrigerado internamente y contiene tarjetas electrónicas insertables o un sistema modular. Los conectores eléctricos están localizados en el panel inferior, las líneas de señal de presión están conectadas al panel lateral izquierdo con una pantalla, con una placa atornillada, las entradas y salidas de refrigeración están localizadas en el panel lateral derecho. Esto es un poco la parte física del chasis y la arquitectura física del sistema de control ECU. Ahora bien, ya visto todo lo que abarca un sistema de control FADE, vamos a repasar un poquito para conocer la diferencia entre un sistema ES y un sistema FADE. El control electrónico del motor supervisorio. Sistema electrónico del control del motor. El primer tipo es un control supervisorio que funciona con una unidad de control de combustible hidromecánica probada. Los componentes principales del sistema de control supervisorio incluyen un control electrónico, la unidad de control de combustible hidromecánica del motor y la unidad de control de los álabes del estator. Variables
y del aire desangrado para la estabilidad del motor. El elemento hidromecánico controla la operación básica del motor, incluyendo el arranque, aceleración y desaceleración de la parte. El SS en su capacidad supervisoria modula el combustible del motor para mantener el empuje designado. El piloto simplemente mueve la palanca de gases hasta una posición de ajuste de empuje deseado, tal como el empuje total de despegue o máximo en ascenso. El control ajusta la relación de presión del motor, que son los que hace un control de presión de combustible, de la inyección del combustible hacia los inyectores, según se requiera para mantener el régimen de empuje compensando los cambios en vuelo y condiciones medioambientales. El control también limita la velocidad de funcionamiento del motor y la temperatura, asegurando una operación segura a través de todo el envolvente desarrollo del vuelo. Si se desarrolla un problema en el control, automáticamente se revierte el sistema hidromecánico sin interrupción en el empuje. Esto es la diferencia entre un FADE y un ES, que ya lo hemos visto en la lámina anterior. Ya lo hemos conversado. Una señal de aviso se muestra en la cabina cuando sucede este cambio en la interrupción, pero no se requiere una acción inmediata por parte del piloto. En cualquier momento el piloto puede también revertir el control hidromecánico, que es lo que no sucede en los sistemas FADE. En conclusión, hoy en día los procesadores los procesadores con los que se hacían los sistemas de aviónica de los aviones, tanto comerciales como militares, no se caracterizan por ser excesivamente complejos, ya que cada sistema de los que se implementa, ordenadores de vuelo, sistemas para atender de aterrizaje de radares, etcétera, entre otros, utiliza procesadores cuyos núcleos trabajan a más de 2 GHz y las memorias caché no suelen superar el megabyte de capacidad. Sin embargo, la verdadera importancia de que la aviónica funcione se consigue gracias a la utilización de buses digitales que permiten conectar todos estos instrumentos que hemos visto a lo largo de la presentación de una forma óptima, sencilla, segura, confiable, donde la complejidad en el diseño de los aparatos, donde la no complejidad del diseño de los aparatos disminuye el número de fallos, la ocurrencia de fallos y proporciona a la vez una mayor seguridad. El objetivo principal de todos estos avances de la aviónica que hemos visto a lo largo de la presentación son básicamente reducir la carga de trabajo en la cabina a través de todo esto, de estas cabinas de cristales, de estas pantallas PDF, de plan de vuelo, de estos CDU, de estos MCDU, mejorando con ello la seguridad y aumentando la rentabilidad de las operaciones durante los vuelos. Confiabilidad, seguridad a lo largo de la movimiento de vuelo. Esto es lo que proporciona hoy en día la aviónica y los avances de la electrónica en aviación en las aeronaves actuales. Bueno, con esto se concluye la presentación y espero que haya sido de su agrado y entendimiento. Saludos cordiales.